ya en la última parte de revisión de lo que es fisiología motora del tubo digestivo. Habíamos hablado días previos de cómo se generan los impulsos eléctricos mediados por estimulación nerviosa, lógicamente, y que desencadenan una contracción peristáltica de las células de la musculatura lisa de todo el tubo del esófago en adelante. La actividad es muy similar, solo que lógicamente tienen ciertos segmentos. Hay caracteres especiales de la contracción, como a nivel gástrico y a nivel intestinal. Entonces, hasta ayer habíamos revisado cómo el esófago genera sus mecanismos de contracción entre ondas primarias y ondas secundarias, recordando que todo el tubo digestivo genera ondas lentas y ondas de espiga. Las ondas lentas están intermediadas, hemos dicho, por las células intersticiales de Cajal. Estas células no son neuronas, por si acaso, son células musculares lisas modificadas, algo parecido a lo que ocurre con el tejido miocárdico en el corazón. Y el sistema de conducción tampoco son nervios, son células musculares también modificadas y especializadas. Lo peculiar de estas células intersticiales, decíamos, es que tienen automaticidad. Y esta automaticidad es la que genera despolarización para que se formen las ondas lentas. Estas ondas lentas, recordando un poco, decíamos, son ondas tónicas. Lo que hacen es mantener una actividad constante del tubo digestivo, lógicamente en la capa muscular. Se requiere esto porque si se pierde esta actividad, lógicamente el tubo digestivo después terminaría en estado hipotrófico muscular, y algo que no debe ocurrir. Entonces las ondas lentas lo que hacen es mantener la tonicidad de la pared intestinal como tal. Por lo tanto, no generan una contracción real, pero es continua, desde el esófago hasta generalmente el recto, y confluyen ahí, desaparecen en el lado. En cambio, las otras ondas, que son las de tipo espiga, estas sí generan verdadera contracción, sí se presentan verdaderos estímulos de potencial de acción generados en la fibra muscular lisa, mediados por distensión, por acetilcolina y por el sistema nervioso parasimpático, que es de tipo colinérgico. Lo inhiben, lo contrario, está mediado por la noradrenalina y la adrenalina propiamente liberada por el sistema nervioso simpático. No olvidemos que, recordando otra vez, existe el plexo mientérico y el plexo submucoso. De momento nos interesa el plexo mientérico. Él es el encargado justamente de generar estas ondas peristálticas de baja frecuencia, y tanto de carácter tónico como de carácter contráctil. Dice la teoría, solo como dato curioso, cuando el plexo mientérico no estuviera por alguna razón, las ondas peristálticas disminuyen. Es decir, van desapareciendo las ondas tónicas, ondas lentas como que ya no existen, si es que hay alguna patología. Por ejemplo, en caso de diabetes, en la diabetes se altera al sistema nervioso. Por eso el paciente, han debido escuchar, muchas veces tiene una lesión en el pie y no se da cuenta. O se da cuenta, pero no percibe molestia, malestar, dolor, porque no hay sensibilidad. Algo similar ocurre en el plexo mientérico. ¿Ya? Hay un mecanismo de desmielinización, puede haber un mecanismo de desmielinización, lo cual alteraría lógicamente la motilidad gastrointestinal. Entonces, repercute sobre todo en el plexo mientérico. Pero, aún así pueden haber ligeras contracciones, porque habíamos dicho entre ayer y el otro día, la estimulación general de la capa muscular digestiva no solamente está controlada por el plexo mientérico, pero es muy fundamental. Directamente la acetilcolina liberada por el nervio vago ya puede generar estímulo contráctil, pero no es tan efectivo como la actividad que genera el plexo mientérico, porque no olvidemos, aquí en este plexo mientérico están las células intersticiales de Cajal, las que generan la tonicidad.
y si este se afecta por alguna razón, lógicamente la tonicidad se va perdiendo. O sea, el intestino cada vez puede ser un poco más flácido y ya no tener una respuesta contráctil adecuada. ¿Eso qué generaría? Lógicamente un enlentecimiento del tránsito y del bolo alimenticio por todo el tubo digestivo. Lo mismo ocurriría si tenemos una actividad simpática muy alta, por ejemplo, pacientes intoxicados ya, con cualquier tipo de estimulante que genere liberación de noradrenalina, porque ese es el efecto. Los estimulantes tipo cocaína, estimulantes como la misma cafeína, codeína y otros, lo que generan es mayor actividad simpática. Y con mayor actividad simpática se libera mucha adrenalina y o noradrenalina, y esto genera un estímulo contrario, habíamos dicho, en el mecanismo de contracción muscular del tubo digestivo. Entonces hemos hablado de dos ondas peristálticas, o dos ondas de contracción más bien, en todo el tubo digestivo: las ondas de propulsión y las ondas de mezcla. Las ondas de propulsión, ya habíamos hablado ayer, son las que generan el movimiento del bolo alimenticio de un punto a otro punto. Entonces se distiende una parte de un segmento del tubo digestivo, se genera un anillo contráctil y el bolo avanza siempre y cuando el otro segmento esté relajado. Pero en las ondas de mezcla, hemos dicho que ocurre lo contrario. Hay un punto de distensión, hay un anillo de contracción previo o preliminar, pero al mismo tiempo hay un anillo de contracción posterior. ¿Esto qué genera? Que este bolo alimenticio no avance con facilidad, sino simplemente una parte del contenido vaya hacia el otro segmento, y del otro lado, que ya pudiera haber otro contenido, puede haber retroceso. ¿Y esto qué va a generar? Un mecanismo de propulsión, pero con mezcla. Sabemos que esto es muy necesario, sobre todo a nivel gástrico e intestinal, porque lo que se espera que ocurra en estos dos segmentos es que en este proceso de mezcla, las enzimas, ¿ya?, que segrega, por un lado, la saliva, o en la secreción salival, que segrega también el propio estómago, el ácido clorhídrico, la pepsina y otros, y a nivel duodenal, se vierten los contenidos tanto del hígado como del páncreas, jugo pancreático, con alto contenido en enzimas proteolíticas, lipolíticas, y también que degradan los hidratos de carbono. Entonces, lo que se espera es que estas enzimas entren en contacto con todo el bolo alimenticio y empiecen a degradar mucho más, porque ya hemos dicho, partícula o compuesto que no es degradado, que no es metabolizado, que no es digerido, no puede ser asimilado, no puede ser absorbido. Y si no se absorbe, lógicamente ya no es útil para el organismo humano y será luego trasladado hasta la parte terminal digestiva para su eliminación. Eso ocurre, por ejemplo, con algunos compuestos alimenticios, ¿ya?, en los que nuestro organismo no tiene capacidad de digestión. Por ejemplo, esto lo van a profundizar de seguro la siguiente semana. La celulosa nosotros no lo podemos digerir. Y muchos alimentos que consumimos, llámense frutas, llámense verduras y otros, tienen una gran cantidad de celulosa. Entonces se recomienda este tipo de alimentos, que dicho de otra manera se la denomina también como la fibra, pero es una fibra útil porque absorbe líquido, este tipo de proteínas. Entonces, como nosotros no lo digerimos, lo que ocurre es que transita lógicamente en segmentos grandes esta molécula, facilitando de ese modo la formación de la materia fecal en la parte distal, y lógicamente asimismo facilita la evacuación, ¿ya? Entonces, mantener una dieta, es muy típico esta recomendación, una dieta rica en fibra, coadyuva en la motricidad gastrointestinal. Decíamos ayer, hay muchas hormonas y otros neurotransmisores que pueden estimular o inhibir la motilidad gástrica. La gastrina, en específico,
estimula la secreción del ácido gástrico, ¿ya? Y a su vez genera mayor contracción a nivel también gástrico. La colecistocinina no solamente permite la liberación de la bilis, sino también puede generar un mecanismo de vaciamiento gástrico, al inhibirlo más bien. La secretina, por otro lado, es inhibidora tanto de gastrina y también de la secreción gástrica, por lo tanto inhibe la contracción de ambos segmentos. El péptido insulinotrópico, o también conocido el péptido inhibidor gástrico, ¿ya? Lo que hacen es justamente inhibir del mismo modo, y la motilina, decíamos, son los que estimulan la contracción tanto gástrica como intestinal. Entonces, dos son compuestos principales que van a aumentar la contracción del peristaltismo gástrico-intestinal en general. Y me refiero a la colecistocinina y a la motilina, aunque los otros productos también pueden coadyuvar. Esto ya lo hemos visto, no vamos a reiterarlo mucho. Pasemos a lo que nos queda por ver. El estómago, igual que habíamos hablado del esófago y lo que acabamos de reiterar, tiene justamente estos dos tipos de ondas peristálticas de propulsión y ondas peristálticas de mezcla, ¿ya? Recordemos un poco de la anatomía y histología del estómago. ¿Qué tiene de peculiar? A diferencia del resto del tubo digestivo, el estómago tiene tres capas de tejido muscular. Tenemos una capa longitudinal, una capa circular y una capa de fibras oblicuas. Entonces, esta última capa, que es adicional y diferente a la del resto del tubo digestivo, le genera y le facilita justamente el trabajo al estómago, porque el estómago es un órgano muy fundamental para lo que es el procesamiento de los alimentos de carácter químico, obviamente coadyuvado por su mucosa, la cual va a segregar tanto enzimas, ácido clorhídrico y otras hormonas como la misma gastrina, por si acaso. Bueno, entonces, el estómago, ¿cómo genera sus movimientos contráctiles? Cuando el bolo alimenticio ha logrado rebasar el esfínter esofágico inferior, o cardias, entonces empieza a generar por distensión una onda peristáltica que irá desde el punto de unión gastroesofágico hasta el antro pilórico. Es lógico entender esto. Lo mismo ocurre cuando no hay alimento, se mantienen, como decíamos, las ondas lentas de tonicidad simplemente, pero cuando ya el bolo alimenticio ha rebasado y ha distendido el anillo esfinteriano gastroesofágico, o cardias, entonces empiezan las ondas contráctiles. Pero sabemos que el alimento puede caer de manera conjunta, a manera de una masa, porque es un bolo todavía, ¿ya? O algunos alimentos pueden ir por capilaridad por las paredes del tubo digestivo. No olviden, desde el punto de vista anatómico, hay una región muy típica conocida como el canal egestorius, ¿ya? Que se encuentra en la curvatura menor del estómago. Eso desde el punto de vista anatómico, en la cara interna, en la curvatura menor. O sea, el alimento habitualmente no va a seguir mucho este trayecto hacia el fondo porque es retrógrado, tendría que subir, salvo los alimentos líquidos tienen mecanismo de capilaridad, pero el resto de los alimentos semisólidos que ya han llegado acá van a llegar directamente por la curvatura menor hasta llegar a la parte inferior del cuerpo y lo que representa también el inicio del antro pilórico. Entonces los alimentos van a quedar ahí. Y las ondas todavía van a ser lentas, dice la teoría. Las ondas todavía van a tener baja intensidad y baja frecuencia. ¿Cuándo aumenta la contracción muscular del estómago? Cuando el estómago llega a un nivel de capacidad mínimo. ¿Cuánto nos dice la teoría? Por lo menos deberían haber 800 hasta 1200 mililitros. Con esta capacidad volumétrica recién inician las verdaderas fuerzas de contracción peristálticas, que son de gran intensidad y de alta frecuencia.
que lógicamente van a ir aumentando en su intensidad correspondientemente, mientras mayor es la cantidad. ¿Por qué? Porque hay dos mecanismos que se generan. Uno, la distensión del cardis, el esfínter esofágico inferior. Otro, la distensión del propio estómago, ¿ya? Y no olviden como inicialmente ya existe secreción gástrica, ácido clorhídrico, y el alimento ya ha caído, porque esto lo van a entender un poco mejor la siguiente semana. Hay tres etapas en realidad para la secreción del ácido clorhídrico. Uno está la etapa cefálica, se llama. Lo otro viene la etapa gástrica, cuando el alimento ya llega al estómago, y luego viene la etapa intestinal o duodenal. En las dos primeras hay un aumento de la secreción gástrica y aumento de la motilidad, porque el estómago ya se está preparando. O sea, cuando pensamos, en este momento muchos no han desayunado, estamos pensando tal vez en un alimento. Cuando vemos el alimento, probablemente cuando salgamos, cuando ya tengamos el alimento en la cavidad bucal, ya hay un estímulo vagal, ya hay un estímulo parasimpático. Y no olviden, el nervio vago llega hasta la mitad derecha del colon, o sea, tiene un trayecto muy largo. Por lo tanto, este efecto parasimpático de oler, ver, percibir con los receptores químicos a nivel de la lengua, ¿ya? O sea, percibir el alimento, generan justamente la segregación de ácido clorhídrico, preparando al estómago, porque ya sabe el estómago y el resto del tubo digestivo que va a llegar el alimento. Va a llegar el alimento, entonces hay que empezar a segregar mayor cantidad de ácido clorhídrico y generar mayor movimiento peristáltico. Entonces, cuando el alimento llega, ya entra en contacto con el ácido, ¿qué se va a generar? Directamente se genera disociación de las partículas, lo cual empieza a generar un mecanismo pseudo-ebullitivo, o sea, va a generar gas. Se generan compuestos gaseosos que van acumulándose justamente hacia la porción superior, que es el fondo gástrico, el fundus. Entonces, esto también va a generar distensión. Todas estas fuerzas mecánicas estimulan, generando una respuesta refleja, lógicamente, de tipo vago-vagal, porque la aferencia sigue siendo nervio vago y la eferencia termina siendo también el nervio vago. Entonces, la eferencia vagal, ¿qué va a generar? Una liberación de acetilcolina, que ya habíamos dicho previamente entre ayer y en las otras clases, y hace un instante. La aferencia vagal va a generar, va a desencadenar una eferencia vagal también que libera acetilcolina, que tiene dos vías de estimulación. O estimula directamente al músculo liso, o estimula al plexo mientérico, que es lo más habitual, ¿ya? Entonces, estimulando al plexo mientérico, este plexo mientérico, después, ¿qué va a hacer? Puede generar todos los compuestos necesarios para aumentar tanto la secreción como el movimiento gástrico. O sea, puede seguir liberando acetilcolina, puede seguir liberando hormonas como la botilina, la gastrina y otros que van a coadyuvar en el mecanismo. Mientras la onda peristáltica va creciendo, como aquí vemos, una pequeña porción puede salir, ¿ya? Porque como esto es un estímulo vagal de acetilcolina o de tipo colinérgico, el músculo esfinteriano, el esfínter pilórico, sigue siendo músculo liso. Si hay acetilcolina, también se va a contraer. Entonces, aumenta la tonicidad y la contracción del esfínter pilórico, lo cual justamente genera un cierre casi hermético de la salida y de la comunicación gastroduodenal, por lo que el alimento ya no puede pasar. Bueno, ahora ya no se llama alimento, sino le vamos a empezar a llamar el quimo. El quimo ya no puede rebasar hacia el siguiente segmento. Entonces, el único proceso que puede ocurrir es, una vez que choca con el esfínter pilórico cerrado, tiene que retroceder. Pero entre lo que está retrocediendo ya está viniendo otra onda peristáltica, entonces van generando mecanismos de mezcla.
¿ya? Esto genera lógicamente ese efecto que esperamos, que es que las enzimas y el propio ácido clorhídrico tengan mayor contacto y en durabilidad, en tiempo también, con el alimento que se ha ingerido para formar previamente el químico. Entonces, estas ondas peristálticas van aumentando, generando ligeramente un vaciamiento parcial. Dice la teoría, no se puede vaciar todo el contenido. Lógico, el duodeno no tiene tanta capacidad como el estómago. Hace un momento decíamos, con 1200 ya empezamos a generar contracciones fuertes, pero a veces comemos tan rápido y tan copioso, ya, que no solamente son 1200, rebasamos los 1500 o a veces más, dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Y la ingesta que cada uno tiene. Entonces, en ese sentido, el estómago solamente puede ir vaciando unos cuantos mililitros, entre 5 a 10 en cada vaciamiento correspondiente, en cada contracción que llega hasta el píloro. Pero para que haya vaciamiento de manera adecuada, ¿qué compuestos son los que generan e inhiben a su vez la contracción del esfínter pilórico? Algo similar hemos dicho ayer, si no me equivoco, para el cierre. Decíamos, hay dos compuestos fundamentales que dilatan el esfínter pilórico. Ahora, no lo van a dilatar, repito, de una manera muy considerable, o sea, no se va a abrir por completo porque si no se vacía todo, ¿ya? Necesitamos una ligera dilatación. ¿Quiénes median esta dilatación o inhibición contráctil del esfínter pilórico? El óxido nítrico y el péptido inhibidor vasoactivo, o péptido intestinal, que es similar, intestinal vasoactivo, ¿ya? Entre esos dos pueden generar la dilatación parcial del esfínter pilórico y permitir el paso y la salida de una pequeña porción del contenido gástrico. ¿De dónde viene el óxido nítrico? Obviamente de las células endoteliales, de la circulación gástrica. ¿De dónde viene el péptido intestinal vasoactivo? Generalmente la liberan como hormona, que es las células duodenales. Porque va a ser el duodeno el que va a controlar el vaciamiento gástrico, porque el duodeno sabe que no puede recibir gran cantidad de volumen del contenido gástrico. Y asimismo, el duodeno sabe que si el alimento que está recibiendo o es muy ácido o muy alcalino, puede generarle irritación y tendrá que cambiar sus mecanismos protectores o mejorarlos más bien para poder recibir el alimento correspondiente. De hecho, no olviden, la mitad superior del duodeno genera mucho bicarbonato. Eso también está coadyuvado por la secreción hepática, por la bilis, que también tiene gran cantidad de bicarbonato, y lo mismo el jugo pancreático. En el jugo pancreático también tenemos una gran cantidad de bicarbonato que se libera para amortiguar, ¿ya?, y recibir de manera adecuada el contenido gástrico, que generalmente es de pH bajo o de carácter ácido. Entonces tenemos este mecanismo reflejo. El estómago, entonces, una vez que recibe el alimento, genera sus contracciones que ya hemos mencionado, pero cuando quiere vaciarse pueden haber el péptido inhibidor gástrico, pueden haber secretina y puede haber colecistocinina. Entonces la colecistocinina, sobre todo, lo que hace es aumentar la fuerza de contracción del estómago, pero de toda la musculatura lisa, y reitero, como el esfínter pilórico es músculo liso, también genera contracción del esfínter pilórico, por lo que inhibe el vaciamiento gástrico. Ahora, ese detalle es muy importante. La presencia de grasa, la presencia de hidratos de carbono o de compuestos ácidos, ¿ya?, disminuyen la contracción como tal y retardan el vaciamiento gástrico.
alimentos con alto contenido en grasa sobre todo, ¿ya?, son difíciles de digerir a nivel gástrico, requieren un mayor procesamiento. Aclaremos lo siguiente, adelantándome un poco a los temas de la siguiente semana. El estómago, incluso desde la boca, no secretamos muchas enzimas que degraden lípidos. Hay una lipasa salival, hay una lipasa gástrica, pero su efecto y su acción es muy baja. Es muy baja. Entonces las grasas no se digieren con facilidad ni en la boca, mucho menos a nivel gástrico. Pero ¿cuál es la ventaja a nivel gástrico? Tenemos la acidez y el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico arrasa con todo, no discrimina, ¿ya? Porque el efecto del ácido es simplemente desnaturalizar la estructura de un compuesto. O sea, lo que hace es romper enlaces a cualquier nivel, no es específico. Eso es lo que genera el ácido. Entonces, cuando el alimento que hemos ingerido tiene alto contenido en grasa, se mantiene más tiempo a nivel gástrico, porque lo que se espera es que el ácido genere ese efecto, ¿no? El ácido clorhídrico genera el efecto de desnaturalización y descomposición de los compuestos ácidos, liberando lógicamente estos ácidos compuestos más pequeños, que son ácidos grasos no ramificados y de cadena corta, o en su defecto que se libere directamente los triglicéridos o se separen los ácidos grasos del glicerol, se libera también por otro lado el colesterol. Y van a ver, cuando hay un efecto con el ácido, lo mismo ocurre con el calor, por ejemplo, cuando freímos un compuesto graso, empieza a liberar aceite, ¿ya? Es porque justamente se están desnaturalizando los componentes grasos, haciéndose más, liberándose más compuestos, generando una estructura acuosa, en este caso el aceite correspondientemente. Entonces, hay una aferencia que llega hasta el bulbo raquídeo, lógicamente en el centro muy importante que tiene el nervio vago, que es el núcleo dorsal, ¿ya? Ahí llega la información aferente indicando que los alimentos que se están consumiendo tienen alto contenido en hidratos de carbono o en lípidos. ¿Por qué con los hidratos de carbono? Porque lo mismo, el estómago no tiene la capacidad, en la cavidad bucal sí tenemos, existe la amilasa salival. Ella empieza la degradación, pero no la termina. Y cuando el hidrato de carbono, el azúcar, llega al estómago, no hay otra enzima que siga degradándola. Entonces el único efecto que se espera es que es lo mismo, que el ácido clorhídrico empieza a desnaturalizar los componentes de hidrato de carbono para liberar monómeros de hidrato de carbono. Habíamos dicho solo 3 posibilidades tenemos. O se queda en glucosa, en fructuosa o en galactosa. Solo esos 3 podemos absorber. De hecho, algunos no tienen ni siquiera capacidad de digerir la galactosa. Bueno, entonces eso como dato no solamente curioso. Por eso, nada raro a una persona, a un paciente que viene a la consulta y nos dice: se me hincha muy rápido, tengo mucha plenitud, ¿ya? Genera mucho gas. Y uno le pregunta: ¿pero y qué come? ¿Qué es lo que consume habitualmente? Lo típico que tenemos aquí en el medio: alimentos procesados, rápidos, de bajo costo, pero con alto contenido en grasa, con alto contenido en hidratos de carbono. Y encima, lamentablemente, el paciente, la persona, habitualmente varón, suele ser un bebedor no constitucional, es un bebedor social. O sea, en cada cierto evento consume bebidas alcohólicas, y eso también altera la funcionalidad digestiva, porque no olviden que el alcohol se absorbe en gran medida a nivel gástrico. Hay una alta absorción. ¿Por qué? Porque el alcohol es liposoluble, y al tener ese grado de liposolubilidad llega fácilmente hasta el subepitelio, hasta la submucosa en este caso, y altera a los plexos tanto submucoso como al plexo mientérico. Entonces esto dificulta y enlentece y entorpece la motilidad gástrica
y a la vez genera retardo en el vaciamiento. Bueno, cuando el alimento ya llega al intestino delgado, ocurre lo mismo en mecanismos de contracción propulsivas y otras de mezcla. Pero dice la teoría, hay otras variantes a nivel intestinal porque el intestino delgado es muy largo. 7-8 metros es muy considerable, por lo tanto tiene que haber un tránsito relativamente acelerado, ¿ya? Pero hay un objeto del por qué también el intestino delgado es tan largo y por qué su epitelio también es muy peculiar. El objetivo, ya lo habíamos dicho desde un inicio de esta actividad, de esta clase, es que a nivel intestinal se genere la asimilación, la absorción de los nutrientes. Entonces necesitamos mayor superficie de absorción para que se pueda asimilar todos los nutrientes útiles y necesarios. Entonces nos dice la teoría, el intestino delgado, si bien tiene propulsión y también contracciones de mezcla, lo hace de manera separada. Se contrae un segmento, luego otro segmento y luego otro y otro por segmentos, ¿ya? Eso le da la característica de que se pueden ir formando como estos, como en este esquema, es una cadena que se asemeja como a una estiba de salchichas, ¿ya? O sea, es como que se formara como varias salchichas porque hay varios puntos contráctiles, porque el objetivo es justamente generar movimiento, pero al mismo tiempo tiene que generar, porque ya habíamos dicho hace un rato, mezcla, porque desde el páncreas, sobre todo, jugo pancreático, hay muchas enzimas que se han liberado, que degradan tanto hidratos de carbono, líquidos, como también proteínas. Entonces, el mecanismo que se espera y el efecto que se espera es que estas enzimas degraden a sus componentes más pequeños y asimilables de los alimentos. Mientras que el alimento, en este caso el quimo, permanezca también en este sitio, ¿qué va a generar? Absorción. Porque necesitamos que esté en contacto el quimo con la superficie epitelial del intestino delgado, porque ya tiene que empezar el mecanismo de asimilación para dirigir estos nutrientes hacia el torrente sanguíneo. Entonces, por eso también es que el intestino delgado tiene su longitud y también tiene su mecanismo. Pero pueden haber otros tipos o variantes de actividad muscular contráctil que pueden ser aislados o espaciados de manera irregular, como decíamos, por segmentos, algunos simétricos y otros asimétricos, y de manera general, como cualquier segmento del tubo digestivo, genera sus ondas débiles que simplemente son propulsivas, mediadas por las células intersticiales de Cajal, lo que se conoce también como el mecanismo de reacción eléctrica básica o reacción eléctrica general de todo el tubo digestivo. Hasta que el bolo alimenticio, bueno, ya no bolo alimenticio, hasta que el quimo llega justamente a la porción terminal del ilio, del intestino delgado, y tiene que rebasar el esfínter iliocecal en el ángulo del mismo nombre, en la fosa ilíaca derecha, específicamente, justo donde también vamos a encontrar el ciego y el apéndice cecal. Entonces, el movimiento peristáltico propulsivo disminuye en los últimos segmentos en el ilio. El ilio, no olviden, cada vez es más pequeño en diámetro. El yeyuno tiene mayor diámetro y mayor tonicidad. En cambio, el ilio es más delgado. Puede llegar hasta 1 o 2 centímetros de diámetro a nivel distal. Entonces, la masa muscular que hay en el ilio, como está disminuida, genera menor mecanismo de
salvo el mecanismo propulsivo. O sea, sí se requiere el gran mecanismo propulsivo, pero ya no genera tanta mezcla. Porque en esta última porción, sobre todo el tercio distal del intestino delgado, ya no va a ocurrir el procesamiento de mezcla y el efecto enzimático, sino lo que se requiere es simplemente mayor mecanismo de absorción, ¿ya? Para que solamente pasen todos los elementos no nutritivos o de desecho hacia el intestino grueso. Entonces se va a generar una presión o irritación química que va a dilatar, va a aperturar el esfínter ileocecal o ileocólico. En este caso nos dice la teoría, para vencer el esfínter ileocecal tenemos que superar una fuerza de presión mayor de 50 o 60 centímetros de agua. Entonces esto permite que haya vaciamiento desde el ilion hasta el ciego. En el intestino grueso, reiterando un poco, también existen mecanismos motores de propulsión, específicamente más de propulsión que de enzima. Porque necesitamos, las enzimas ya han hecho su efecto aquí en el intestino grueso, por lo tanto lo único que nos queda acá son remanentes, residuos y elementos tal vez hasta dañinos y tóxicos, entre ellos biológicos inclusive. Bacterias, parásitos pueden llegar a este último punto. Hay un detalle que debemos recordar desde el punto de vista anatómico. El colon, sus fibras longitudinales no ocupan todo el contorno de la pared intestinal. No olviden que el colon, las fibras longitudinales, forman sitios o bandas más bien de condensación. Estas bandas de condensación, que se conocen como las tenias. Las tenias colónicas, que habitualmente son 3, pueden ser una anterior, 2 posteriores. Y el otro detalle muscular es que las fibras circulares tampoco están bien distribuidas o de manera uniforme, homogénea, en toda la pared colónica. Donde tenemos mayor cantidad de fibras circulares, en los anillos que separan un austra, en este caso el ciego, de la otra austra. En cada punto donde el diámetro del colon es más estrecho, es porque ahí tenemos mayor condensación de fibras circulares. O sea, se forman como que varios pseudos esfínteres en el colon. Esto es lógico entenderlo y se nota mucho mejor por lo mismo en el colon ascendente y no tanto así en el colon transverso o en el colon descendente. O sea, hay menor disposición de este tipo de fibras en el resto del colon. ¿Por qué? ¿Por qué en el colon ascendente sí tiene que haber más y bien estructurado? Porque este segmento del tubo digestivo va en contra de la gravedad. Bueno, salvo que el paciente esté en reposo en decúbito dorsal, sería un poco diferente, le facilita el trabajo al colon. Pero como habitualmente estamos o bien en decúbito mesorrico, estamos en estado de bipedestación o en sedestación, sentados o parados, entonces, en este caso, el colon tiene un trabajo, el colon ascendente tiene un trabajo más dificultado. Bueno, entonces, una vez que se apertura la válvula ileocecal, el contenido llega hasta el ciego. Y nos dice la teoría, el colon, como ya no necesita hacer mezcla, y esta primera porción es muy complicada su trabajo, nos dice la teoría que la contracción que se genera, si bien hay ondas peristálticas lentas que serían propulsivas, la gravedad les impide que se mueva rápidamente el contenido. Entonces nos dice, en un momento dado, se genera una contracción en masa. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, todo el ciego, cuando ya va a iniciar la contracción, todo el ciego se contrae. Las tenias que inician justamente en el ciego
disminuyen la longitud de este segmento y a manera de una masa con un volumen, lo mismo que había ido transitando, 5 a 10 mililitros de volumen de kilo, como que saltan a manera de un elevador, de un ascensor, ¿ya? Pero es una contracción en masa, en bloque. O sea, con la poca cantidad que llega en cada movimiento peristático del tránsito intestinal, 5 o 10 mililitros, entonces se genera este efecto y este mecanismo contráctil para poder lograr ascender, y este mecanismo puede también permanecer en el resto del colon, tanto en el colon transverso como en el colon descendente hasta el ciego. Por eso justamente existen los anillos contráctiles, ¿ya?, o segmentos de pseudoesfínter, donde hay condensación de la musculatura lisa. Los estímulos que van a mediar este trabajo se diferencian tanto en la mitad izquierda como en la mitad derecha. Esto ya es un poco reiterativo, lo habíamos dicho en clases previas. La mitad derecha del colon está estimulada por el nervio vago, ¿ya? Hasta ahí llega justamente la inervación vagal. Pero en la mitad izquierda del colon, sobre todo colon descendente, sigmoide, recto, tienen inervación parasimpática, pero que deviene desde los segmentos sacros de la médula espinal. Entonces tenemos los nervios esplácnico-pélvicos y otros nervios esplácnicos que vienen también desde la región lumboabdominal y que permiten la estimulación de los órganos, tanto abdominales sobre todo, pero también de los órganos pélvicos. Un último detalle que lo van a repasar también en la siguiente semana, me imagino. El quimo, que ahora en realidad ya no se le llama quimo, generalmente algunos autores lo reconocen como kilo, porque es más acuoso. El quimo es más pastoso, por si acaso, es un compuesto bastante pastoso, o sea, su densidad es muy alta, ¿ya? En cambio, cuando ya el alimento, el quimo, ha llegado al duodeno, al primer segmento intestinal, se vierte mucho contenido de bilis, mucho contenido de jugo pancreático, y eso diluye este alimento, diluye el quimo. Entonces, a este último producto generalmente lo denominamos como el kilo. Entonces, el kilo, cuando llega aquí al ciego y empieza a generar su tránsito por el colon, vuelve a tener una consistencia más densa. ¿Por qué? Porque el intestino grueso tiene alta capacidad de reabsorber agua y algunos otros electrolitos como el sodio, el cloro, y también puede secretar potasio. Un movimiento grande de líquidos tiene que ocurrir en todo el tubo digestivo, porque asimismo una gran cantidad de líquidos se está vertiendo para todo el procesamiento de los alimentos. Entonces, aquí, como dice en el esquema, en el primer segmento llega como líquido, por eso ya le llamamos el kilo, ya no como quimo, porque el quimo es pastoso. Y mientras va ascendiendo en sus mecanismos de masa, de contracción de masa, cada vez se va haciendo más semilíquido hasta convertirse otra vez en una papilla, y luego, cuando estamos ya en el colon descendente, adopta una consistencia más blanda hasta llegar a ser semisólido. La consistencia más adecuada para generar un mecanismo de evacuación o mecanismo defecatorio. Si se absorbiera más agua, lógicamente la materia fecal cada vez sería más dura y sería más dificultoso su eliminación. ¿Ya? Entonces, una persona que no se hidrata bien, que no consume muchos líquidos junto con su alimento, una persona que por alguna razón retiene mucho tiempo el mecanismo de evacuación, el mecanismo defecatorio, es propenso a que se siga reabsorbiendo el líquido, el agua, generando resequedad de la materia fecal y dificultando posteriormente su eliminación. Se puede generar estreñimiento. Lo contrario,
Cuando aumenta el peristaltismo del intestino grueso, reduce la absorción de agua y los electrolitos, y esto ¿qué va a generar? Que se produzcan heces reblandecidas, y eso se conoce como la diarrea. ¿Ya? No quiero entrar en conflictos, tampoco corresponde, pero la diarrea no solamente es el aumento me corrijo. La diarrea no solamente es la variación en la consistencia de la materia fecal, no siempre es una diarrea plana o reblandecida o líquida o semilíquida, sino también es el aumento en la frecuencia. ¿Ya? Bueno, eso nos dicen los conceptos clínicos. No solamente es diarrea cuando vemos que la evacuación es líquida o semilíquida, no. También cuando aumenta el número de la frecuencia y sigue siendo semisólida se puede considerar diarrea. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo se genera el mecanismo evacuatorio? Lo mismo que ya estábamos mencionando. La propulsión, si bien es muy lenta en el colon, pese a que su longitud no es tan amplia como la del intestino delgado, solamente tenemos 1 a 1.5 metros de longitud, anatómicamente hablando. Aún así, el tránsito es más lento porque, reitero por última vez, las fibras musculares están distribuidas de una manera muy peculiar, no son continuas, no son constantes. Tenemos los anillos contráctiles que forman o separan las austras y tenemos también las genes, hemos dicho. Algo que me olvidé mencionar, ¿para qué sirve un anillo contráctil? Acá, cuando se contrae, por decir, el ciego y el kilo en este caso asciende en masa, como hemos dicho, este esfínter va a cerrar momentáneamente ese segmento. Por eso decíamos, va a subir a manera de un ascensor, sobre todo en la primera porción, en el colon ascendente, pero algo similar va a ocurrir también en el colon transverso y colon descendente. Pero en el colon descendente, con los sigmoides nos ayuda y nos facilita la gravedad para este trabajo. Entonces, el mecanismo defecatorio nos dice, en la teoría, ocurre todavía este mecanismo de propulsión en masa hasta que llegamos al recto. En el recto, la materia fecal se va acumulando, lógicamente, en una cantidad de por lo menos 150 a 200 mililitros de materia fecal. Esto genera una estimulación inmediata por distensión de este segmento del recto, ya que tiene una aferencia, como vemos acá, tiene una aferencia que se dirige hacia la médula espinal, específicamente a los segmentos parasimpáticos de tipo sacros, ¿ya? Generalmente el control defecatorio está en S2, S3, S4, ahí están los orígenes de los muy afamados nervios esplácnico-pélvicos. Ellos mismos, o sea, estos mismos segmentos, por un lado sensitivos, aferentes, generan una respuesta de tipo eferente que llevará también a sí mismo fibras de tipo parasimpáticas al segmento del recto para generar la contracción. ¿Qué tenemos hacia abajo? Dos esfínteres, el esfínter anal liso o interno y el esfínter anal estriado externo. El primero es involuntario y el segundo, lógicamente, es voluntario somático. Entonces, el primero se relaja, el esfínter interno se relaja por el simple hecho de la fuerza contráctil del recto, cuando ya la materia fecal ha acumulado su volumen correspondiente. Pero no se genera el mecanismo evacuatorio sino hasta que este estímulo, que es consciente, y uno propiamente determina que el lugar, el momento y la situación es adecuada para poder generar el mecanismo evacuatorio, ¿no? Como seres pensantes que somos, no como los mamíferos
nosotros no excretamos en cualquier lugar, por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene la necesidad o la urgencia muchas veces, este esfínter externo incluso puede ser rebasado, porque su capacidad también de resistencia es limitada, no supera, al igual que otros esfínteres, no supera por lo menos unos 60-80 centímetros de agua de presión. Entonces, si la fuerza contráctil es muy fuerte, lógicamente el esfínter externo va a ser rebasado. Si la consistencia de la materia fecal es muy reblandecida, como en mecanismos irritativos por inflamación e infecciones del tubo digestivo bajo, o sea, nos van a generar una diarrea, y ustedes entienden y saben bien que este mecanismo patológico es difícil de controlar y difícil de contener. Bueno, esto es lo que nos quedaba por revisar respecto de la motilidad del tubo digestivo, simplemente como recomendación final para mantener un buen tránsito y una buena actividad motora de todo el tubo digestivo. Esto es ya muy típico, ¿no? Muy trillado, pero que valga. Necesitamos una buena dieta. Y eso es lo que tenemos que recomendar, no solamente a nosotros como personal de salud, sino también a nuestros pacientes. Si quieren mejorar su tránsito y su evacuación sobre todo, ¿ya? Mejoren la dieta. Aumenten fibra mediada por alimentos nutritivos como las frutas y por verduras. Y reduzcamos más bien el consumo excesivo de hidratos de carbono, de grasas, que como se habrán dado cuenta, más bien perjudican todo lo que es la motilidad gastrointestinal.